Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios. Y es que en este programa va a ser bastante especial, puesto que hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. ¿Y cuál es el eslogan para esta ocasión? Es nada más y nada menos que aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Es decir, vamos a estar hablando de cuál es la situación del agua en nuestro país, qué se está haciendo para tratar de revertir la contaminación o al menos para tratar de salvar los mantos acuíferos. Bueno, eso y más lo estaremos analizando, cada uno de esos criterios, con nada más y nada menos que el ingeniero Guillermo Umaña, quien es presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Muy buenas noches, ingeniero. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Y qué bueno que podamos del propio día, del Día Mundial del Agua, poder conversar de este tema tan importante. Desde luego, entonces, ingeniero, vamos entrando en materia. A nivel general, ¿cómo se encuentra la situación del agua en nuestro país? Es decir, ¿es para preocuparnos? ¿No es para preocuparnos? ¿Hay suficiente agua para todos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación del agua? Bueno, desde la parte de diagnóstico del recurso hídrico en el país, sabemos de que el país ya entró a la etapa que se conoce como estrés hídrico. Es decir, que la cantidad per cápita por cada habitante es ya pequeña, ya está en el rango, ¿verdad?, en el cual ya hay una gran preocupación por ello. Y una de las situaciones que nos ha venido preocupando durante los últimos 50 años al país, porque esto no es nuevo, es precisamente la sobreexplotación de los cuerpos acuíferos. Y es que las ciudades no son planificadas y se urbaniza muchas veces en zonas que no tienen las condiciones para ser abastecidas, o nos colocamos en zonas de recarga importante y vamos impermeabilizando esas áreas, caso del área metropolitana de San Salvador. La ausencia de un Estado fuerte que pueda hacer el ordenamiento territorial y la planificación del crecimiento urbano es uno de los grandes problemas que tienen los países subdesarrollados, ¿verdad?, como el nuestro. En ese sentido se ha venido avanzando con la legislación, pero con muy pocos dientes. Y una falta de planificación lo que proviene es que las personas planifican, o los que hacen en los proyectos urbanísticos no se rigen por un plan maestro. No hay una organización con dientes, ¿verdad?, del Estado que pueda hacer el ordenamiento territorial. De hecho, la ley que tenemos está engavetada desde hace más de 5 años, ¿verdad?, sin poder ser operativa. ¿En qué existe la ley? ¿En qué consiste? El ordenamiento y desarrollo territorial se llama. Nunca le dieron los fondos para poderla activar. Y se montan una ley sobre otra. Es decir, que aquí en el país, por falta de leyes, no es que no estamos mal. El problema es que no tenemos una planificación estratégica y la aplicación de las mismas. Sí. Y cuando hacemos una ley, no derogamos la anterior. Y entonces una se superpone con otra. Y lo otro es que mandamos mucha información o queremos abarcar mucho con las instituciones y las competencias se mezclan, ¿verdad? Hoy la ley del recurso hídrico que acaba de ser aprobada vuelve a cometer los mismos errores del pasado. No establece realmente la rectoría, y la rectoría se entiende por instituciones gubernamentales que puedan ordenar el sector. Sin embargo, nos falta avanzar, evolucionar en la parte de lo que es la regulación, que tiene que ver con la calidad y con la parte tarifaria de los servicios básicos. La ley de recursos hídricos en este país actualmente deja en 4 instituciones en mano del recurso. Uno, el Ministerio de Agricultura, con la ley de avenamiento desde los años 70, de ahí riego. La otra es él, para la parte hidroeléctrica y la cuenca del río Lempa, que es prácticamente nada más obtener energía eléctrica de ella, pero no por el cuidado de la cuenca. Y el otro es el Ministerio del Ambiente, ¿verdad?,
que tiene múltiples actividades, ¿verdad? Y es un ministerio pequeñito, bien ejecutivo, que no tiene muchos brazos como para poder trabajar. Y por último, el Ministerio de Salud, que lo que hace es la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. Pero que dentro de ese Código de Salud le quedó desde ancestralmente, desde los años 30, una condición que nunca evolucionó, que es la reglamentación de los servicios de agua y saneamiento. Y entonces se quedó ahí huérfano esa situación y solo se dedicó a la calidad, dejándole a ANDA, que no es una institución rectora del recurso hídrico, sino que es una prestadora de servicio, ¿verdad?, público, y que debería ser la mejor prestadora de servicio con la que deberíamos soñar todos los salvadoreños, que sin embargo fue llenando el espacio vacío de la entidad rectora y del cuidado de los recursos subterráneos. Así que hoy todo proyecto que se quiera elaborar en el país, hoy por hoy, para poder perforar un pozo, hay que sacar una carta de no afectación en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado. Lo único que ve es que no tenga un pozo él en esa zona y que no le afecte a su servicio de agua, pero no va más allá de eso. Es decir, que no tenemos una política pública de cuidado del recurso hídrico en el espacio de la cuenca hidrográfica y la planificación del uso y la administración de ese mismo para los diferentes usuarios, tomando en cuenta que nuestra ley, desde la Constitución de la República, se dice que el centro de la atención es el ser humano, ¿verdad? Y que no han querido modificar la Constitución para hacerlo realmente, colocarlo dentro de la política pública, el derecho humano al agua y al saneamiento, que hoy en día ya no debemos de hablar solo del agua, sino que debemos de amarrarlo con el saneamiento. Porque te cuento esto, Fernando, porque el país tiene menos del 3% del tratamiento de las aguas residuales en el país. Tenemos la capacidad de tratar menos del 3%. Quiere decir que todas nuestras ciudades, las áreas urbanas, que es el 70% de la población, se concentra en las áreas urbanas del país. Todos los que apretamos la palanquita para descargar nuestras aguas residuales del servicio sanitario van a una quebrada, a un río, crudas, no se tratan. Y todo eso va a los ríos, ¿verdad? Por eso tenemos el 99% del agua superficial contaminada, ¿verdad? Y de esa manera llegamos también al mar. En esas condiciones de saneamiento tan deplorables, ¿verdad?, nos tardamos 30 años discutiendo la ley del recurso hídrico, yo diría que 50, porque desde los años 70 hay iniciativas de poder planificar el recurso hídrico, la administración del recurso hídrico, y bueno, hasta el 2022 que tenemos una ley, ¿verdad?, que al fin se rompió el esquema de los diputados que trabajaban por intereses de grupos económicos. Y hasta que se rompió esa situación, se pudo obtener una ley que ahora faltaría verla cómo la operativizamos, cómo le hacemos los reglamentos y cómo lo llevamos a la realidad de una verdadera administración, que es lo que nos hace falta en el país. Ok, ¿y a qué se debe? También usted menciona que nada más el 3% de las aguas recibe tratamiento, pero el restante 97% se debe a una falta de voluntad, se debe a una falta de recursos, ¿o a qué se debe? Falta de prioridad de país. El país no ha tenido, el saneamiento no ha sido una prioridad en el país. Y es la falta de visión, ¿verdad?, de los grupos de poder que han llegado y que se han turnado en el gobierno. Es decir, que y eso es parte del subdesarrollo, sí, Fernando, sí. No es un solo nuestro, del Salvador, ¿verdad? En América Latina lo vemos en todos los países. Es decir, se tienen múltiples necesidades en un país, y muchas veces queremos hacer más hospitales y comprar más medicina, ¿verdad?, para tratar enfermedades transmisibles, cuando el ahorro que se involucra cuando invertís en agua y saneamiento es enorme, pero no lo podemos comparar, nunca se ponen a analizar esa condición. Y como tenemos la característica de planificar los alcaldes para 3 años y los presidentes para 5, sí, y nunca hacemos un proyecto de nación, ¿verdad?, en donde podamos realmente planificar con esa visión de poder llevar una cobertura de agua y saneamiento a la población. Y eso es salud pública, ¿verdad? Las enfermedades transmisibles, las diarreas, el dengue, el mismo COVID es una enfermedad transmisible que ahora requiere tener agua en las casas, tenerla en cantidad y en calidad, ¿verdad? Entonces nos atacan este tipo de epidemia
como el cólera, ¿verdad? Que llegó en los años 90, nos halló con unas coberturas pésimas en cobertura de agua y saneamiento y nos golpeó, ¿verdad? Y nos golpeó y se quedan en forma endémica en el país, porque no logramos superar los indicadores de agua y saneamiento y el tratamiento de las mismas, porque en el tratamiento nadie quiere pagar por el tratamiento de las aguas. Tenemos una cultura de no pago de servicios, ¿verdad? Creemos que los servicios son gratis y que papá gobierno o alcaldía debería de pagarlo. Que siempre tienen que estar pendiente de eso, ¿no? No sucede con el servicio de aseo, ¿verdad? Que es subsidiado en más del 80% de las municipalidades. El agua, que es subsidiada también por ANDA. Lo tenemos a nivel del alcantarillado, que hasta hace poco, menos de 5 años, pagamos una tarifa simbólica por el alcantarillado. Que no cubre el tratamiento, básicamente la limpieza podría ser que está cubriendo, pero no cubre el tratamiento de las aguas. Entonces no hemos invertido en tratamiento de aguas residuales y esa es una condición básica, ¿verdad?, para poder disminuir las enfermedades transmisibles. Continuamos con parasitismo intestinal, la muerte infantil antes de los 5 años, ¿verdad? Por agua contaminada, ¿no? Por enfermedades transmisibles por el agua. Sí. ¿Verdad? Por falta de agua y saneamiento. Entonces son las condiciones, esos indicadores son típicos en África y en América Latina, ¿verdad? Por la falta de inversiones en infraestructura, en servicios básicos. Y eso no sucede. Cuando hablamos de recurso hídrico no nos estamos refiriendo únicamente al consumo del agua, sí, que es la parte que es visible, ¿verdad? Sino también al cuidado que hablábamos al principio de no impermeabilizar o planificar el uso del suelo, ¿verdad? La parte de no impermeabilizar todo, ¿verdad? De tener una planificación de uso de suelo, hacia dónde debemos de crecer, qué suelos debemos de conservar, dónde están las recargas acuíferas importantes, cuántos porcentajes de área verde o de protección ecológica debemos dejar en los cinturones de la ciudad. ¿Dónde están ubicadas nuestras ciudades? Bueno, están ubicadas en las faldas de los volcanes, ¿verdad? Que son zonas de recarga acuífera, pero que son también fértiles para poder cultivar, ¿verdad? Entonces, en un territorio pequeño tenemos que tener también inteligencia para uso de ello. Desde luego. Ingeniero, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Le dejo planteada la pregunta: ¿será entonces que en el país se le invierte más a los cuidados paliativos en lugar de la prevención de enfermedades? Bueno, eso al volver de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios, analizando en el Día Mundial del Agua cómo está la situación de ella en nuestro país. Entonces la pregunta que hacíamos al cerrar el primer bloque es: ¿será que en nuestro país las medidas, o más bien las políticas públicas aplicadas, van encaminadas, digamos en el caso de las enfermedades, a tratarlas paliativamente en lugar de políticas públicas preventivas dedicadas al saneamiento del agua? Bueno, hay que seguir analizando esos criterios con el ingeniero Guillermo Umaña. Bueno, Fernando, es correcto. Yo creo que es el eterno discusión que se ha abierto desde hace más de 50 años. Sí. En el año 2000, en una ciudad de Rusia, de la antigua Unión Soviética, en el Alma-Ata, se reunieron todos los países del mundo y pusieron unas metas que le llamaron Salud para Todos en el año 2000.
Esas metas pretendían disminuir las enfermedades transmisibles, la esperanza de vida, sí, aumentar la esperanza de vida, las muertes infantiles, maternos infantiles, y una serie de indicadores en la parte de salud pública que van amarradas a la parte preventiva, como tú bien lo planteas, ¿no? El agua y saneamiento es un bastión importante para atacar, para prevenir las enfermedades transmisibles. Cuando uno ve el ciclo o la cadena de transmisión de las enfermedades, en las primeras de las 8 esferas que tiene la transmisión de las etapas, básicamente más de la mitad son preventivas, ¿verdad? Hoy podemos verlas. ¿Qué nos están diciendo para el COVID? Una distancia, sí, lavarnos las manos seguidos, con agua y jabón, taparnos la boca y la nariz, ¿verdad? Son medidas preventivas, ¿sí? Sí, así es. Si tú lo cumples, si no vas a lugares cerrados, sí, con bastantes personas, con conglomerados, tenés menos riesgo de adquirir la enfermedad. Si además de eso mantienes la distancia y te lavas las manos continuamente cuando has tocado a un artículo o una persona, y ya no nos saludamos de mano sino que con el puño, ¿verdad? Entonces vas a tener menos riesgos de la posibilidad de poder adquirir la enfermedad. Además de eso, usas mascarilla, ¿sí? Y te cubrís la boca y la nariz, porque esas son las puertas de salida, ¿verdad? A través del virus, que sale a través de la salida, de las emisiones que podamos tener, de los flujos, y lo tapamos para que no caiga. El virus es mucho más pequeñito que el poro de cualquier mascarilla. No es cierto que una mascarilla, por muy fina que sea, los virus no se pueden filtrar. Es uno de los principios. Sí, claro. Son tan pequeñitos que no se pueden filtrar, ¿verdad? Ningún filtro los puede detener. Pero lo que detenemos es la saliva, ¿verdad? Entonces, para que él no viaje y continúe en el aire y pueda contaminar a los demás. Entonces, tenemos medidas que son barreras físicas, ¿verdad? Y medidas preventivas. En el cólera, ¿qué nos dicen? Hervir el agua, no consumir alimentos en la calle, cocinarlos bien. Y esas medidas se llaman también, estas enfermedades son trazadoras. El COVID nos va a prevenir de muchas enfermedades transmisibles, ¿cómo se llama? Gripes, transmisibles por el aire, transmisibles por contacto, porque ella utiliza las mismas medidas que otras enfermedades también para poderlas prevenir, igual que el cólera, ¿verdad? Todas las enfermedades de origen hídrico o gastrointestinales, porque entran a través de la boca, y el cuidado de qué es lo que nos metemos a la boca, ¿verdad?, nos va a prevenir una serie de enfermedades que utilizan los mismos mecanismos de transmisión. Entonces, desde esa perspectiva, el saneamiento va cuidando toda esa barrera. Cuando ya no podemos hacer nada y tenemos a la persona ya infectada, ¿verdad?, pasa a la parte clínica y llega donde el médico lo examina y conoce cuál es el órgano blanco que afecta. Por ejemplo, el COVID, ¿verdad?, los pulmones. Y hay que tenerle cuidado a una pulmonía, porque te vas para el hospital y te ponen oxígeno y puedes no regresar, ¿verdad? Se sabe que el órgano blanco es el sistema respiratorio. Sí. Ese es el que ataca. Entonces hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces esa ya es la parte médica. Y llegamos en la prevención que utiliza la parte médica, la vacuna, ¿verdad? Pero antes de la vacuna está el lavado de manos, el distanciamiento y la mascarilla. Sí, claro. La vacuna ya es como usar desinfectantes, ¿verdad? Usar los químicos. Ya la barrera que tenemos que ver cómo cubrimos a las personas es la vacuna. Y en esa discusión, muchas enfermedades transmisibles, la mentalidad médica ha sido: creemos una vacuna. Hasta se había creado una vacuna para el cólera, imagínate. Entonces, cuando vemos la parte clínica, nos preparamos para más hospitales, ¿verdad? Un monstruo de 1000 camas, ¿verdad? Una cosa que requiere terriblemente muchos recursos. Sí, claro. No se hacen hospitales de 1000 camas, no se planifican de esa manera, ¿verdad? Se requieren de menos, porque es grande la demanda de todos los servicios que requiere, y
tratamiento de agua, oxígeno, líneas vitales, manejo de residuos. Es una cosa enorme. Sí, y lo hicimos en una pandemia por una emergencia, ¿no? Pero es un monstruo mantener una cosa de esas. Sí. Entonces, invertimos en hospital, invertimos en vacunas y queremos una pastilla que nos quite. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el médico ve al paciente, lo examina clínicamente y lo salva su vida después de que pasa 5 o 20 días en el hospital? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de COVID de una persona, verdad? En los hospitales privados, $30,000, $40,000, ¿verdad? Sí. Y eso está gastando el gobierno, el Estado, ¿verdad? En la parte preventiva menos y en la parte curativa más. Entonces, ¿dónde lo regresa esa persona? En las enfermedades transmisibles, si lo regresas a las mismas condiciones que se vuelve a contaminar, esta persona no aprende o no tiene las condiciones para poder prevenirse, ¿verdad? Las mascarillas no son baratas. Sí. ¿Cuántas personas no las pueden comprar en nuestro país? Creemos que todos las podemos comprar, no. Que todos tenemos vivienda grande, distanciada y con agua 24 horas, que todos podemos comprar alcohol gel. Entonces, no todos estamos en la misma mar, pero en diferente cayuco, ¿verdad? Unos en yate y otros a pura mano y sin salvavidas. Entonces, esas condiciones del agua y saneamiento en las enfermedades como el cólera, te encontrás con gente que regresa a una vivienda que no tiene letrina, que no tiene servicio de agua. Entonces se vuelve a enfermar. ¿Cuánto cuesta un niño hospitalizado por diarrea en los hospitales? ¿Verdad? Se queda de 5 a 7 días. Hay que hidratarlo, ¿verdad? Cuesta entre 3,000 y 4,500 en hospitales públicos. En los privados, anda a ver al pediátrico, si te llevas a tu niño, ¿a cuánto te va a costar? Te va a costar entre $7,000 y $12,000. Entonces, eso es lo que cuesta la hospitalización y la cura de una enfermedad transmisible. ¿Cuánto cuesta llevar agua a una familia? Cuesta entre $300 y $400 por persona. Por persona. Por persona. Y le llevas agua con servicio de calidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde deberías de invertir más? En una familia por $400, 4 por 5, 20, 2,000, ¿sí? Y te dije 3,500 a 4,500 por un niño enfermo de diarrea. La prevención en costo-beneficio es mejor la prevención, pero ahí es donde viene la situación. ¿Cuánto cuesta la planificación de darle agua y saneamiento a las personas? ¿Qué instituciones pueden planificar y hacer eso? Entonces viene el Estado y dice, me sale mejor promover un hospital, comprarle una pastilla y llevarle un kit a cada vivienda y me van a aplaudir más que una tubería enterrada que nadie se da cuenta ni me va a aplaudir por el alcantarillado o por tratar las aguas residuales. ¿Sí? Cuando el agua cada vez está siendo más escasa, porque todos los ríos están contaminados, el 99%, 99.99% de nuestro país están contaminados. Entonces, ahí es donde tenemos que planificar y necesitamos gobernantes estadistas, sí, ¿verdad? Que planifiquen, que vean el futuro y que nos eduquen de otra manera a las personas y valoremos lo que es el saneamiento básico, ¿verdad? El servicio bueno de aseo, el servicio bueno de agua, de calidad, cantidad, ¿verdad? La parte del alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales, porque nos venden otras cosas como prioridades, ¿verdad? Buen cable, de velocidad 100 megas, el mejor celular, la pantalla gigante, o sea, nos han vendido mal lo que es prioridad y lo que requiere realmente un país para avanzar y desarrollar como sociedad. Sí, así es. Ahora, ingeniero, vamos a irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Y le dejo plantear la pregunta, ¿realmente ante todos estos problemas hay suficiente agua para todos? Bueno, eso luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente
es tarea de todos. Continuamos aquí en Criterios, donde hacíamos la pregunta: ¿realmente, ante todos los problemas de saneamiento del agua que tenemos, realmente hay suficiente agua para todos? O más bien, ¿todavía la hay? Que nos lo responda el ingeniero Guillermo Umaña. Para ello se requiere hacer balances hídricos y tener datos, información. La ley de recurso hídrico va a permitir tener estadísticas, ¿verdad? En este país la información ha sido siempre un problema. Manejar también las estadísticas. Sí. No sabemos ni cuántos somos, ¿verdad? Desde ahí podemos empezar un censo de población y vivienda que data del 2007. La información de los servicios de agua, solo sabemos lo que está en ANDA, pero las autoabastecidas son más de 3.500 juntas de agua en el país. No hay un ente rector, ¿verdad?, que tenga toda la información del recurso. Los pozos perforados, solo los que tiene ANDA y algunos privados son los que conocemos. La información que se tiene la manejan en una gaveta escondida dentro de una oficina pública, ¿verdad? Y no se puede planificar con información escondida, y no se puede planificar creyendo que el uso del dinero público para sacar estudios debe ser exclusivo para las personas que están dentro de la institución. Y eso se ha venido desmontando, ¿verdad? Hoy tenemos un observatorio ambiental que maneja información muy importante. Hoy tenemos radares que podemos ver también la precipitación en tiempo real. Se está midiendo calidad de agua, ¿verdad? Tenemos algunos datos. ANDA ha proporcionado, y hoy la tiene que proporcionar al ente rector, ¿verdad?, a la autoridad del agua. Esa autoridad del agua va a reunir tanto lo que tiene ANDA en recurso hídrico, ¿verdad?, porque es la que tiene la mayor base de datos de la parte subterránea. El observatorio ambiental tiene la mayor base de datos de agua superficial, ¿verdad? Se va a montar un instituto dentro de la autoridad del agua que va a empezar a administrar esa información que es valiosa para poder hacer los balances hídricos. Sabemos que caen 1.800 milímetros al año en el territorio. Sí. Eso es 1.8 metros, 1.80, yo mido 1.75, 1.80, 5 centímetros más que mi persona, en un metro cuadrado, ¿verdad? Por 1.80 es lo que, si el suelo fuera impermeable y lo pudiéramos captar el agua, eso es lo que cae de agua en todo el país, como que el país fuera los 21 kilómetros cuadrados una gran piscina, ¿verdad?, de un solo nivel, y llegaría a la altura de 1.80. Esa es la cantidad de agua que cae en el territorio nacional en promedio, 1.800. Entonces ¿para cada persona? No, 1.800 milímetros es el total de agua que cae en el territorio, ¿verdad?, por metro cuadrado. Eso dividido en los 6.5 que decimos que somos, o 7 millones de habitantes, tenés un dato, ¿verdad?, que cuando lo ves desde esa perspectiva, como un terreno pequeñito, nos va quedando ya como 3.000, ¿verdad?, metros cúbicos por persona. Pero ¿qué calidad de agua es la que tenés? ¿Cuál es la que se puede consumir? Y te das cuenta que todos los ríos, el 99.9% están contaminados. De allá el agua superficial que captamos, es un problema tratarla para consumo humano, para cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, nos abastecemos del río Lempa. Sí. Del río Lempa hay 4 represas hidroeléctricas. Es importante porque la matriz energética depende de ella en un 30-40%. De ahí también se abastecen las principales ciudades, San Salvador, del mismo río Lempa. Sí. También toda la agricultura de nosotros depende de nuestro bendito río Lempa, porque el 50% de la cuenca del río Lempa abarca prácticamente el 50-60% del territorio nacional, ¿verdad? De los 21.000 kilómetros cuadrados, pues como 8.000 son de la cuenca, y lo otro queda en Honduras y Guatemala. Imagínate que planificamos un río que el 40% no nos pertenece, la cuenca. Por eso cuando el MIS estaba lloviendo en Honduras, que se estancó el MIS allá,
Aquí no sabíamos, no estaba lloviendo y no sabíamos qué hacer y no conocíamos que estaba lloviendo en el norte. No teníamos estaciones en tiempo real para conocerlo. ¿Qué pasó? El ingeniero que estaba de turno en la CEL, en la represa hidroeléctrica 15 de septiembre, por corazonada que sintió que el agua iba aumentando y se le iba a ir la represa, abrió y fue el que fue a la cárcel. Y no el consejo de la CEL, que nunca puso estaciones meteorológicas para conocer el clima y conocer las precipitaciones, porque si vos vas a administrar un recurso, ¿verdad?, como es la cuenca del Lempa, debes de monitorearla y conocerla y tener prevención para poder resguardar esa infraestructura que vale miles de dólares y que al abrirla de un solo dañó todos los terrenos aguas abajo, inundó y mató personas y animales, recursos, cuando se pudo haber descargado 3 días antes con anticipación en forma lenta y no ocasionar de una sola vez el efecto, ¿verdad? Aquí empezamos a medir esas cosas de riesgo y de prevención con una varita, dándoles a los campesinos y diciendo, cuando el río vaya aumentando, sálgase, va. Eso no puede ser, ¿verdad? Tenemos las zonas bajas del río Lempa, del río Grande de San Miguel, tenemos Puerto Parada que siempre se inunda, ¿verdad? Y hay que irlos a sacar con helicóptero. Y el siguiente invierno, el siguiente fenómeno, las casas vuelven a construirse a ras de piso. Si te vas para la zona del Caribe, todas las casas están arriba, ¿verdad? Sí. Porque viven y saben vivir ahí, vivieron miles de años ahí, ¿verdad? Entonces, nuestro campesino viene del cerro y se va a ubicar a las zonas costeras y quiere tener ganado en una zona de inundación, ¿verdad? Y no sembrar arroz. Quiere sembrar lo que hace allá arriba en la loma y no lo que puede sembrar y es más adecuado en la zona costera. Entonces, la falta cultural y la no planificación del uso del suelo. Y cuando vienen las donaciones, nadie se pone en la planificación que no le vuelva a suceder lo mismo. Eso se conoce como resiliencia, ¿sí? No es la capacidad de resistir, es la capacidad de conocer qué te sucedió, cuáles fueron las causas y cambiar la historia y aprender de la historia, que es lo que te pasó, y estar preparado para cuando vuelva a suceder te puedas recuperar más rápido. A eso se conoce como resiliencia. No es la capacidad de aguantar trompadas, es la capacidad de no recibirlas de la misma forma como que si te encontró con los brazos así, hoy te va a encontrar cuadrado, ¿verdad? Esa es la situación de la resiliencia. Entonces, en este país eso no se ha construido, no se ha planificado, se desmonta cada vez la Secretaría de Prevención de Riesgo en cada periodo, ¿verdad? Entonces, unos traen bolsas negras solo para recoger víctimas, otros traen un mejor software para contar muertos, ¿verdad? Pero la parte preventiva no la estamos construyendo. Porque llegan personas que son aventureros, no conocen, no tienen formación y no formamos personas para esa situación, ¿verdad? Tenemos un ejército que debería ser como la Guardia Costera de los Estados Unidos, ¿verdad? Unos soldados expertos en rescate, ¿verdad? En riesgo. Nosotros no necesitamos defendernos en un territorio contra otros países, nos pueden defender, ahí está la OTAN creciendo por todos lados, ¿verdad? Nos pueden proteger a un país chiquito como el nuestro. Entonces, ¿por qué no tener un ejército que sepa manejar riesgo? Somos altamente vulnerables, país inundable, sísmico, riesgo volcánico, de todo, ¿verdad? Somos de los 10 países más vulnerables del mundo, porque tenemos la densidad mayor de población también, continental, ¿verdad? 300 habitantes por kilómetro cuadrado y tenemos ciudades, como en el área metropolitana, que alcanzan los 8 o 12 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, somos altamente vulnerables. Ingeniero, es que se ve como un esfuerzo extra el hecho de no tener una planificación para prevenir, es decir, se ve como innecesario, tomando en cuenta todo lo que usted ha mencionado. Al menos el Estado lo ha visto como innecesario. El problema es que aquí, a pesar de que vivimos en un país altamente vulnerable, no nos hemos organizado para responder a esa situación. Aquí deberíamos de tener los mejores geólogos. Anda a preguntar qué universidad tiene geología en el país. Deberíamos tener los mejores hidrólogos, ¿sí? Hasta hace poco se ha abierto una maestría sobre eso. Entonces, no formamos
no aprendemos de nuestros problemas cotidianos que tenemos y bajo las condiciones vulnerables que tenemos. Por ejemplo, geotecnia, la parte de suelos, nosotros la aprendemos de los libros de México. En México han aprendido de su problema en el DF, ¿verdad? Y han hecho ciencia sobre ello. Y nos han enseñado a los latinoamericanos de cómo prevenir y cómo trabajar en esos tipos de problemas de suelo. California, en los Estados Unidos, sus códigos estructurales son los que usamos nosotros aquí, porque ellos van actualizando y previendo y buscando las metodologías. Aquí, hasta hace unos 5 o 10 años, la cooperación japonesa nos dio en la Universidad de El Salvador unos equipos para poder hacer ya pruebas con las condiciones y estudios de mejor resistencia de los materiales. Le dio otra parte a la UCA, ¿verdad? Porque los países industrializados, amigos de El Salvador, deberían de darnos institutos de investigación, ¿verdad? Sí. Hemos sido amigos, ¿por qué? 200 años con los Estados Unidos, y yo no veo ningún instituto de investigación financiado por los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que pone Estados Unidos son bases militares en los países, entonces, pero no centros de investigación. Entonces, Japón sí nos ha dado esa parte de investigación, ¿verdad? Hay países, España nos ha dado estudios también de investigación. Entonces, los países amigos que vienen con esas ideas, los ingleses, por ejemplo, ¿verdad? El IDCA, el Instituto Tecnológico, cuando nació en los años 60, 70, ¿verdad? Nos dieron también mucha colaboración de ese aspecto. Esa asistencia técnica es la que requiere el país, y formar gente, ¿verdad? No llevarnos los cerebros, sino que formarlos para dejarlos aquí y que avancen. Ok, ingeniero, le planteo la pregunta antes de irnos a nuestra siguiente pausa comercial, y es, muchos expertos dicen que aquí en El Salvador se desperdicia muchísimo el agua lluvia, no se aprovecha para hacer determinados proyectos. ¿Y será eso cierto? Bueno, eso luego de la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Así como decíamos en el bloque anterior, cuando preguntamos, mejor dicho, ¿realmente en El Salvador se desperdicia todo el agua lluvia, tomando en cuenta que puede ser útil para diferentes proyectos? A ver, ¿y eso por qué lo digo también, ingeniero? Por ejemplo, en Brasil, el estadio Maracaná recoge las aguas lluvias para poder mantener encendidas las luces de todo el estadio. Entonces, muchos dicen, si Brasil pudo hacer algo así, ¿por qué nosotros, aquí que cae abundante lluvia, por qué no podemos hacer algo como eso? Sí, cuando nos comparamos con Israel, ¿verdad? Israel tiene la misma área geográfica de El Salvador, casi los 21.000 kilómetros cuadrados. Sí. Israel es muy parecido, está nada más en otro sentido, pero nosotros tenemos la misma forma prácticamente del país de Israel, ¿verdad? Y ellos tienen menos precipitación y tienen una gran área de ¿cómo se llama?, de desierto. Y por qué no hemos administrado, no hemos aprendido, y es precisamente el subdesarrollo, ¿verdad? No desarrollamos ciencia. Nuestros ríos son bien cortos. Por ejemplo, la cordillera del Bálsamo es el parteaguas, en donde los pequeños ríos que van hacia el Pacífico tienen un recorrido de 30 kilómetros, ¿no? Sí. Para llegar a la playa. Entonces, la precipitación que cae aquí rápidamente llega al océano. No somos un país grande donde el río recorre miles de kilómetros y va regando y va haciendo toda la zona. Entonces, a nosotros se nos va rápido el agua, ¿verdad? Del otro lado tenemos hacia el norte, que drenamos hacia el Lempa, ¿verdad? Y la mala administración de hoy en día, se habla de lo que se dice siembra de agua, ¿verdad? Poder retenerla, ¿verdad? Pero esto requiere ciencia,
No es que solo la voy a retener y después voy a tener problemas. Represas hidroeléctricas sirven para eso. Producís energía y retenés agua, pero ya se hacen con nuevas tecnologías, ¿verdad? Pequeñas represas hidroeléctricas se pueden crear y no pensar en esos grandes monstruos. Además no tenemos esos ríos, el único que tenemos de ese tamaño es el Lempa. Entonces en los años 50, cuando había mucha agricultura, había muchas represas hidroeléctricas pequeñitas y en pequeñas cuencas para poder contener, producir energía para las fincas, ¿verdad? Para la parte agrícola, y eso también hacía retener el recurso hídrico, de tal forma que había más agua, ¿verdad? Porque, como decimos, el agua se va rápidamente para el océano. Entonces necesitamos zonas de retención, ¿verdad? Sistemas que podemos aprovecharlos para generar pequeñas hidroeléctricas y para poder conservar más tiempo el agua, siempre y cuando tengamos zonas también de recarga, porque no todos los suelos tienen la capacidad de recarga. Entonces ahí viene la planificación y uso de suelo. Clasificás y decís, esto es recarga acuífera, ok, no lo voy a impermeabilizar, va. Entonces no, lo vamos a impermeabilizar y vamos al Valle Zapotitán y lo vamos a hacer colonia y lo vamos a llevar de industria, ¿verdad? Y todo. Típico. Y entonces esas son las malas decisiones, ¿verdad? El suelo lo debo de planificar y el uso va dirigido por un ente, por una planificación de nación. Aquí, ¿quién planifica el uso del suelo aquí? No sé dónde va a querer la corporación, la empresa grandota urbanizadora, las últimas 5,000 casas donde las quiere hacer, y para ahí hay que llevarle todos los servicios. El urbanizador decide hacia dónde crecen las ciudades y eso no puede ser, ¿verdad? El país debe de empezarse a ordenar, por eso se peleó mucho por la ley de ordenamiento y desarrollo territorial, pero nuestros políticos no la han llegado a entender, ¿verdad? Como siempre pasa, ¿verdad? Aprenden ya cuando van de salida, ¿verdad? Y cuando se repiten por intereses económicos, ¿verdad? Incluso aportan e invierten en campaña, ¿verdad? Como dice Pepe Mojica, aquel que invierte en una campaña te está engañando, es negocio, ¿verdad? No está por una función pública. El verdadero funcionario público es el que nos falta. Es que aquí los mantos acuíferos se están terminando o se siguen destruyendo a raíz de darle el beneficio a las grandes corporaciones. Y es que todo se puede en equilibrio. Si yo voy a darle en una zona que, por ejemplo, todo el área que se está desarrollando en el norte de San Salvador, hacia el Ángel, sí, todos esos eran milpas, ¿sí? Si yo pongo una restricción de que ese suelo, el 50% se reconvierta a bosque y me lo deje como reserva ecológica y solo el otro 50% pueda urbanizar, cambia la cosa, ¿verdad? Y no es que el 10% de zona verde y me deje el barranco, ¿verdad? Para nada. Y me lo impermeabiliza. Es cierto que ya es una zona intervenida y era milpa, pero yo la puedo recuperar y es una zona importante de recarga acuífera. Entonces ahí es donde viene la entidad rectora. La entidad rectora pone las condiciones del juego. No es que tiene que decir no porque no podemos delimitar el crecimiento por la misma necesidad de oferta y demanda, pero sí puedo restringir y poder manejar el recurso, ¿verdad? Y hay muchas técnicas, además de áreas de conservación ecológica, también las técnicas de manejo de las aguas lluvias, sistemas de detención, sistemas de absorción, áreas que es lo que es siembra de agua, retenciones, estaciones pequeñas que te decía hidroeléctrica, y no construir en zonas donde nunca debemos de construir, ¿verdad? Que son las laderas, las orillas de las laderas, y es donde las cortamos y entonces venimos con los problemas. ¿Y cuáles serán las proyecciones a futuro del agua en El Salvador si no hacemos algo? Bueno, eso luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Entonces, a futuro, ¿cuáles son las proyecciones del agua si no hacemos algo aquí en El Salvador? Ingeniero. Hay que pensar positivo. Sí. Y yo creo que tenemos algo bueno, haber logrado obtener la aprobación de la ley general, de la ley del recurso hídrico. Como primer paso. Como primer paso. Yo creo que no podemos negar que eso es un avance, es un paso. No debemos de pensar de que le faltan un montón de cosas a la ley, porque como decimos, lo perfecto es enemigo de lo bueno. La ley se puede perfeccionar, ¿sí? Pero eso hay que caminar con ella, hay que aprender a caminar. La base que nos está dando, el marco que nos está dando, es el primer paso de ordenarnos, de reconocer la importancia, de captar información, de ponerle recursos para el cuidado. Y dentro de 5 o 10 años, la reformamos y la vamos mejorando, pero no por estarla discutiendo tanto tiempo y quererla perfecta, Tanto tiempo se ha perdido se ha perdido, y lo poco que nos queda ahora por administrar, ¿verdad? Es lamentable el tiempo que hemos perdido. Sin embargo, tenemos que ser positivos, darles las gracias a los diputados por haber tomado una decisión de darnos un instrumento con el que queremos planificar. Esperamos que pronto se puedan hacer los instrumentos que habla la ley, ¿verdad? Los reglamentos, que se pueda conformar esa unidad, ¿verdad? Rectora, y que empecemos a caminar en la rectoría, ¿verdad? Desde luego, ingeniero, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para un tema tan importante y tan interesante como este, pero esperamos tenerlo próximamente aquí. Bueno, todos los años hay 22 de marzo, Fernando. Desde luego, ingeniero. Entonces, a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado, y recuerde que el criterio más importante en todo momento lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.